Pasamos ahora a las coordenadas polares. Como te explicaba recién, las coordenadas polares se especifican con una distancia y un ángulo a partir de un punto. Ese punto, si las coordenadas que vamos a usar son absolutas, va a ser el origen de coordenadas, y si son relativas va a ser el último punto que dibujamos. Esta vez vas a poner la distancia que vamos a querer de separación, el símbolo menor que ya te digo, yo a esto le llamo pescadito porque es como una boca de pescado. Así que de ahora en más, si digo pescadito, sabe que me refiero a esto. Y después el ángulo con el que se va a separar esos 2 metros que estoy poniendo acá, ¿sí? O esa distancia en realidad que estoy poniendo ahí. Entonces fíjate en este ejemplo que hice. Escribí L enter y el primer punto fue una coordenada lineal absoluta. Empecé en el 0, 0, 0,0. Enter, empecé a dibujar ahí. Después puse que el próximo punto va a estar separado 3 metros, en este caso 3, a un ángulo de 45 grados. O sea que el próximo punto, que es ese, está a una distancia de 3 respecto del origen de coordenadas, porque es absoluta, a un ángulo de 45 grados respecto del eje X positivo. O sea que desde acá, 45 grados a 3. Ese es el punto que especifiqué. ¿Cuánto es en X, cuánto en Y? No tengo idea. Sé que está a 45 grados y 3 metros separado del origen de coordenadas. El próximo punto que especifiqué está separado desde el origen de coordenadas, porque no tiene la arroba, es absoluta, 5 metros. O sea que si me vengo acá sobre X, estaría ahí 5 metros, pero a menos 45 grados. O sea que en vez de irme 45 grados para arriba, me voy a ir 45 grados para abajo. Ahí tengo 45 grados, ese es el próximo punto. Está separado 5 metros del origen de coordenadas y a 45 grados negativo, o sea, en sentido horario. Recordemos que en sentido antihorario son los ángulos que se toman positivos en AutoCAD y negativos van en sentido horario. ¿Cuánto mide esta línea resultante? No tengo idea. Lo único que sé es que este punto está a 3 metros y a 45 grados respecto del origen de coordenadas, y este otro punto está a 5 metros y a menos 45 grados, pero la línea no tengo idea de cuánto mide, ni el ángulo que tiene. ¿Sí? Así funcionan las coordenadas absolutas. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico. Bien, voy a escribir L enter. El primer punto lo voy a poner separado 1 del origen de coordenadas, menor que, o pescadito, 30. Enter. O sea que se separó desde el origen de coordenadas 1 a 30 grados. Fíjate que si dejo la línea por ahí, más o menos que pase por el centro de la intersección entre los dos ejes, está formando un ángulo de 30 grados ahí respecto del eje X, ¿no? Más o menos se ve. Ahora, el próximo punto, yo puedo poner que esté a 5 respecto del origen de coordenadas, pescadito, menos 36, o sea, 36 grados negativo en sentido horario. Enter. Voy a mantener la ruedita del mouse apretada. Me fui a una distancia de 5 respecto al origen de coordenadas y a un ángulo que, si dejo el mouse ahí, lo podemos ver, que se forma entre esa patita del eje X y la línea que estoy dejando ahí. Un ángulo de menos 36 grados. Así funciona. ¿Cuánto mide esta línea? No tengo idea. Tengo un poco más de datos. Entonces yo tengo, por ejemplo, una medida en decimales. Puedo poner 6.5, eso serían 6 metros y medio, o 6.52, 6 metros y 52 centímetros, pescadito, porque nunca voy a dejar de decir pescadito. Y quiero ingresar ahora a un ángulo con grados, minutos y segundos, que esto es una cosa que uno ve de todo. Uno se encuentra con personas que dicen que no se puede, o se encuentra con personas que usan los ángulos en números decimales, que es re difícil. Por ejemplo, 30,5 son 30 grados 30 minutos, es medio difícil en decimales, o directamente en grados, minutos y segundos. Entonces yo puedo escribir 15 de degree, 35 apóstrofe, que es la tecla que está a la derecha del 0 en los números que están arriba de las letras en el teclado, 44 comillas, que es el shift y el 2. Entonces, de esa manera, como lo escribí ahí abajo, 15D, 35 apóstrofe 44 comillas, ingreso grados, minutos y segundos. Enter. Esto está separado respecto del origen de coordenadas, porque no tenía arroba, la distancia que puse, y respecto del eje X positivo,
el ángulo ese que le puse de 15 grados y moneda, que no me acuerdo cuánto era. ¿Se entiende? Voy a apretar escape, control A, suprimir. Y por último vamos a ver las coordenadas relativas. Las coordenadas relativas se indican a partir del último punto que dibujé, solo que esta vez las vamos a ver de manera polar. Se ingresan exactamente igual que las absolutas, pero con una arroba antes. Veamos. L, enter, me metí en la herramienta línea. 0,0, volví a especificar una coordenada lineal absoluta en el origen de coordenada. Arroba, eso quiere decir que es desde el último punto que dibujé. En este caso, el último punto que dibujé es el origen de coordenada, así que da igual que sea absoluta o relativa. Porque si fuera absoluta, también sería respecto al origen de coordenada en este caso, porque el último punto que dibujé coincide con el origen de coordenada. 4 metros, pescadito, 30 grados. O sea que voy a dibujar una distancia de 4 metros a 30 grados ese próximo punto. ¿Qué apreté después? Arroba, una distancia de 6, pescadito, 170 grados. La arroba quiere decir que voy a tomarlo desde acá, no desde el origen de coordenadas como estaba haciendo con las absolutas. Desde acá, una separación de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 170 grados. Es decir, desde el eje X positivo, 170 grados en sentido antihorario. Entonces ese es el resultado que tengo. El próximo punto está ahí, a 6 respecto del último que dibujé y a 170 grados respecto del eje X positivo de ese punto que dibujé. Y por último, escribí arroba 6 pescadito menos 90. O sea, de nuevo una separación de 6 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y menos 90 grados. Es decir, desde este punto del eje X positivo, 90 grados en sentido horario, porque está negativo. Si fuera positivo, iría antihorario. Pero como está negativo, me fui para abajo en línea recta, porque 90 grados es un ángulo recto. Imagínate que hubiéramos hecho esto mismo, pero con coordenadas absolutas. Yo hubiera hecho L, enter, 0, 0, enter, hubiera empezado a dibujar ahí el punto. Anda poniendo pausa y haciendo lo que yo voy diciendo. Eso acostumbrate todo el curso a ir haciéndolo. Hubiera escrito, en vez de la arroba, le hubiera puesto absoluto. 4, pescadito 30. Hubiera sido lo mismo, porque hubiera sido, si no tiene la arroba, desde el origen de coordenada. 4 de separación, 30 grados. Hubiera estado ahí mi próximo punto. Ahora varía. Si yo hubiera puesto 6 pescaditos 170 sin la arroba, yo me hubiera ido desde acá, pero considerando el punto de referencia como origen de coordenadas, si es absoluto. Entonces me hubiera ido 6 de separación, más o menos por acá, a 170 grados. O sea que me hubiera ido como por acá, al próximo punto. Es decir, que esta línea no hubiera existido, hubiera unido este punto con uno que hubiera estado por acá, a 6 metros de distancia respecto al origen de coordenadas y a 170 grados respecto del eje X positivo del origen de coordenadas, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos prácticos. L, enter. El primer punto que voy a especificar va a ser una coordenada lineal absoluta porque es fácil empezar de esa manera. Así que voy a hacer 1 en X, 2 en Y, enter. Me fui, 1 en X, 2 en Y. Y ahora, vamos con la absoluta. Quiero que esté separado 6 metros respecto al origen de coordenadas, pescadito, 10 grados. Enter. Entonces me fui 6 metros respecto al origen de coordenadas y a 10 grados. Positivo, o sea, en sentido antihorario. Ahora vamos a hacer una relativa. Si yo ingresara 4 pescaditos menos 30, me iría a 4 de separación desde acá a menos 30 grados, o sea que un punto por acá. Pero lo quiero hacer relativo, así que voy a poner arroba 4 pescadito menos 30. Enter. O sea que me fui desde el último punto que precisé, 4 de separación a menos 30 grados. Ese es el próximo punto que hice. Con las coordenadas polares relativas, la línea que estoy dibujando es la consecuencia de los valores que estoy poniendo, pero literal. Esa línea mide 4 metros y está a menos 30 grados del último punto que dibujé. Ahora, si yo pongo arroba 7 de separación, pescadito, menos 165, enter, respecto del último punto, está a 7 metros de separación y a menos 175 grados. Sería este ángulo de acá. Entonces esta línea realmente mide 7 y está a menos 165. C, enter, cierro, listo. Control A para seleccionar todo, suprimir, borro todo. Practicá esto que hemos estado viendo, seguí los ejemplos de las dos diapositivas estas, hacelos tal cual dice ahí, acordate de apretar enter acá al final nada más. Y acá también,
Acordate también de apretar Enter y seguilo. Seguilo, te va a ayudar muchísimo a entender lo que estás haciendo.